Bueno, decíamos que íbamos a hablar un poco de este decreto que fue publicado el viernes en el Boletín Oficial, que dispone por un plazo de 180 días, es decir, por 6 meses, una serie de disposiciones que tienen que ver justamente con, en un contexto en que el gobierno provincial, el fisco local, está recibiendo menores ingresos por la caída de la coparticipación, que a su vez es consecuencia de la caída de la recaudación por la caída de la actividad económica. Bueno, establece una serie de cosas, pero hay algunas precisiones que por ahí está bueno tener, porque, por ejemplo, establece un congelamiento de los aumentos salariales de los funcionarios públicos, pero no sabemos cuánto ganan los funcionarios públicos. Es decir, tranquilamente podría haber pasado que hubiesen aumentado los sueldos en semejante medida y que ahora estén congelados en un Pero piso alto. No lo sabemos mm, y vamos a tratar también de precisar ahí algunos te hago datos. una Sí, pregunta. decime. Si todos los funcionarios entraron en la paritaria provincial, por ejemplo, que estableció 10% para el primer semestre de 2026, no podés tocar un acuerdo salarial y decir, no, pará, te lo congelo y no te aplico el aumento que estaba acordado desde febrero pasado. Claro, pero los funcionarios no tienen paritaria, eso es para los empleados públicos. Claro, eso es para planta. Teóricamente. Bueno, se lo vamos a preguntar a quien fue la encargada justamente de dar a conocer este decreto. Estamos hablando de la vocera provincial, Paula Benavides, que está en línea. ¿Qué tal, Paula? Aquí te saludamos. Silvia Noviaski, Natalia ¿Qué Nieto, tal? Mayra López y Martín Van Dam. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvia, Martín, Mayra? Un gusto saludarlos y saludar, por supuesto, a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Antes que nada, antes de entrar en algunos detalles, Paula, te quería preguntar, porque no es la primera vez que se establece un decreto de austeridad, por ejemplo, ocurrió durante la pandemia también. Quería preguntarte si ustedes tienen una estimación o una meta a la que tienen que llegar con estas medidas, es decir, cuánto estiman, en qué porcentaje estiman que pueden bajar el gasto o cuánto dinero piensan ahorrarse con este decreto. Bueno, lo que se espera, por supuesto, es tener un ahorro suficiente como para poder afrontar la situación que está atravesando la provincia a raíz de la baja de la coparticipación. En principio, la situación no es crítica como para que la provincia no esté afrontando sus obligaciones de pagos de salarios y poder continuar también con el plan que establece nuestro presupuesto, es decir, seguir haciendo obras de infraestructura, seguir apostando a la educación, la seguridad y la salud, que son las tres áreas centrales donde nuestro presupuesto ha establecido el 80% de los recursos. Ahora, cierto es que del 100% de los recursos que recauda la provincia, el 75% aproximadamente viene de la coparticipación a nivel nacional, y al caer la coparticipación por la baja actividad, por la baja de consumo, los recursos son menos. Paula, Ahora, pero... ¿cuánto nos significa esto en ahorro? Ujú. sí. Si nosotros analizamos solamente en sueldos, que es los datos que me pasó el contador, teniendo en cuenta las paritarias, y si se ataban las paritarias a los sueldos de si los sueldos de los funcionarios se ataban a las paritarias, el ahorro va a ser de aproximadamente 2.000 millones. O sea, se Ojo ahorran que en el 2.000 medio también, sí. Se ahorran 2.000 en el medio millones, también iba, perdón, para que se entienda, se ahorran sí, 2.000 millones por el hecho de no aumentarle a los funcionarios públicos en la misma medida en que van a aumentarle a los empleados, ¿es así? exactamente. Y podría incluso ser más, hoy lo barajamos con los números en función de los incrementos de esta paritaria, pero recordemos que en el medio se habría acordado una nueva paritaria. Esto no toca los salarios de planta permanente y planta transitoria, Ujú. solamente a el gobernador, jefe de gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, la secretaria general de la gobernación, fiscal de Estado, síndico general, sociedades del Estado, Sí. además Ahora, también todo lo que es personal de apoyo, gerentes, directores, es decir, la gran mayoría de los funcionarios de planta política están contemplados dentro de esta decisión, ¿no? Ahora, Paula, ¿en cuánto quedó congelado, por ejemplo, el sueldo del gobernador o de un ministro? Y le hago esta pregunta porque
la información que está publicada en el portal oficial del gobierno, la última actualización es de enero de 2023. Los otros poderes, digo, el judicial y el legislativo, vienen actualizando sus remuneraciones, no así el Ejecutivo. Por eso quería preguntarle, ¿en cuánto queda hoy, por ejemplo, el sueldo del gobernador o de los ministros? Desconozco sinceramente, cuánto es el sueldo de bolsillo del gobernador y de los ministros. Lo que sí, bueno, como te decía recién, hay un congelamiento que los impacta y que no van a haber incremento en sus salarios, ¿no? Pero usted, por ejemplo... Ahora, este decreto, sí, este decreto no solamente se trata de congelar los salarios de los funcionarios y del yo lo personal de tengo apoyo, claro, pero es digo, mucho más amplio. Se lo transmito. Estaría bueno que actualizaran esa información, porque, repito, está desde enero de 2023 congelada. Y aprovecho para preguntarle... Vamos a hablar con el secretario de Modernización, que es quien se encarga de... Perfecto. Y aprovecho para preguntarle, usted es subsecretaria, ¿no? Es un rango de subsecretaria. Sí. Bueno, ¿cuánto gana usted como para tener una dimensión de en cuánto queda congelado el sueldo de usted, por ejemplo? 2.700.000 más o menos. ¿Eso de bolsillo? Sí. Bueno, perfecto. No, eso nos sirve como parámetro para tener una idea de cuánto gana el resto de los funcionarios. Doctora Benavides, buen día. Sí. También dice este decreto, que por supuesto lo venimos aclarando, esta restricción va a durar 180 días, el congelamiento de vacantes, de contrataciones de servicios personales. También hay un punto, el artículo 3, en el que se propugna o se está promoviendo que se pueda concretar la jubilación de quienes le corresponde, inclusive incorporándose al régimen de retiro voluntario, sí. Digo bien. Lo que ha pasado desde que asumió el gobernador Sáenz es que sí se ha ido instando a la jubilación. De hecho, leyendo el boletín oficial a diario, se puede leer distintas tandas de personas a las que se les admite la renuncia, se les acepta la renuncia por jubilación. ¿Tienen ustedes hecho un esquema, algún conteo de cuántos agentes estatales han dejado de serlo en los últimos 6 años y cuántos cargos debieran reemplazarse justamente por jubilaciones? No, a ver, efectivamente el gobernador, desde que inició su gestión, ha procurado y ha tendido a reducir el Estado, no solamente en lo que hace a la planta permanente, sino también en la última decisión a través de la ley de ministerios a reducir secretarías y altos rangos, es decir, seguimos procurando que la política no incremente el gasto administrativo. Hoy lo que se establece es que cada jurisdicción o entidad tiene que hacer un relevo de personal justamente para detectar a aquellas personas que estén en situación de obtener los beneficios jubilatorios o de incorporarse al régimen de retiro voluntario para poder seguir achicando. Y otra de las medidas que se toma dentro del decreto es que por 180 días no va a ingresar nadie al Estado, es decir, no se va a cubrir vacantes y no va a haber contrataciones de servicios personales en la administración pública. ¿Y ahí qué pasa, ahora, Paula, qué pasa entonces con el compromiso, por ejemplo, con las ordenanzas precarizadas a las que el instrumento legal se le tenía que entregar a fin de este mes? Valga una aclaración que el mismo decreto establece la excepción de que se hable de que sea necesario la incorporación para el normal funcionamiento del organismo, que puede estar contemplada esta situación dentro de lo que se acordó con las ordenanzas, y también cuando la situación se encuentre debidamente justificada. Por ejemplo, nos renuncian 10 médicos o se jubilan 10 médicos y 16 enfermeras del hospital, y es personal que es necesario para el normal funcionamiento y para atender a las consultas y para atender a los pacientes, entonces no es que vamos a dejar desamparado al hospital. Hay situaciones que van a tener que mediarse, por supuesto, para cubrir o no la vacante respectiva. Ahora tal vez un personal administrativo no es tan indispensable como si lo puede ser un docente, un ordenanza, un médico, un enfermero. Doctora. Es decir, sí. No, también le consultaba un poco también en torno a específicamente el decreto y a esta invitación que se le hizo a los propios municipios de tomar medidas similares de los otros poderes como la justicia, que ya sacó
una acordada en ese sentido. Consultarle también sobre el Poder Judicial y la situación propia de los municipios que vienen denunciando ya una situación muy conflictiva en cuanto a lo económico, obviamente por la baja de la coparticipación. Sí, lógicamente esto al ser un decreto, no un DNU, valga la aclaración, el decreto está dentro de las competencias del Poder Ejecutivo y por eso toca todo lo que hace al funcionamiento del Ejecutivo, pero no podemos obligar a el Poder Legislativo y al Poder Judicial a hacer lo propio ni a los propios municipios que tienen su autonomía. Entonces lo que hace el gobierno es invitar a que los otros poderes del Estado y los propios municipios también puedan bajar el gasto, porque también les está impactando en la coparticipación e impacta en la distribución de los fondos que recauda el gobierno provincial. Por ende, esperamos, por supuesto, que los municipios tomen una medida también de austeridad, entendiendo que la coparticipación lamentablemente sigue en caída, la inflación sigue creciendo y necesitamos poder sortear esta situación. Y el gobernador ha dado el ejemplo de hacerlo recortando no a la gente ni a donde más duele, a la parte más vulnerable, sino justamente al gasto administrativo y al gasto de la política. Este decreto no solamente, como les decía recién, implica un congelamiento de los salarios de los funcionarios, también se establecen medidas de control exhaustivo, como por ejemplo en el parque automotor, Eso en le los quería vehículos y en preguntar, el uso de los combustibles, Paula. también... La Sí. interrumpo un segundito. Eso le quería preguntar porque a mí me llaman la atención algunas de estas cosas. Porque, por ejemplo, instruye a la Subsecretaría del Parque Automotor a controlar y monitorear en forma permanente el uso eficiente de los vehículos y de los gastos de combustible. ¿Esto no se hacía ya? ¿No debería haberse hecho de antemano? Digo, controlar en qué se usan los vehículos y el combustible. Siempre hay un control permanente por parte del gobierno de cómo se maneja el parque automotor, pero se ha querido poner hincapié en que el control sea exhaustivo, de que no se nos pase absolutamente nada. De la misma manera, se han prohibido las comisiones de servicio a realizarse fuera del país. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber funcionarios que viajen al extranjero con fondos de la provincia. Ahí, Esto no quiere decir que si doctora hay una Benavides, invitación, por ejemplo, sí, claro, usted aclaraba, si hay si una hay, invitación, ¿qué pasa? si hay una invitación, por ejemplo, de un gobierno no extranjero, una comitiva, por ejemplo, de derechos humanos, que vayan a participar de una convención, de una conferencia, y este gobierno afronta los gastos de traslado, de hotel, de viáticos, el funcionario y la comitiva puede viajar, pero si se tiene que costear con fondos provinciales está totalmente prohibido. Eso, Otra de y de en las ese caso, ¿por qué determinaciones... se hace una aclaración, doctora Benavides? Tantas comisiones de servicio fuera del país se realizan que hay que aclarar que ahora se van a autorizar solo si son por urgencia o emergencia o de casos de interés para la provincia. ¿Qué promedio hay de viajes al exterior y en qué sentido? No son tantas, pero bueno, valga la aclaración de que si eventualmente hay que hacer un viaje porque está costeado con fondos que no son provinciales, no quepa duda de que la provincia no está afrontando ese gasto, es decir, no nos significa a los salteños el esfuerzo que vienen haciendo por pagar sus impuestos y que no están destinados a viajes como pasó en Nación, ¿no? Que de repente tenemos un vocero deslomándose en Estados Unidos a costa de los argentinos. Bueno, justamente esto es lo que no vamos a permitir que suceda en la provincia y que tampoco la volatilidad que está generando Buenos Aires nos afecte los fondos provinciales. Otra de las medidas que establece el decreto es suspender de manera total por 180 días los gastos protocolares y de cortesía. Esto quiere decir que, por ejemplo, viene un funcionario, un ministro de la Nación, no va a haber regalos protocolares, Claro, ni el famoso café, ni... poncho que le regalaban a los que venían. La última de mi parte, cortito nomás, simplemente para tener una precisión, una de las cosas que instruye es a revisar y renegociar en 60 días como máximo los contratos de bienes y servicios que tengan como referencia la moneda extranjera. ¿A qué contrato se refiere? A cualquier contrato que pueda haberse establecido en moneda extranjera, por
las circunstancias que fueran, Pero, todos por los ejemplo, organismos van a tener que hacer un control. Eso va a depender, por supuesto, de cada área. Yo no tengo el informe detallado de qué contratos tenemos en moneda extranjera, eso lo evalúa cada área puntual, y si lo hubiere, la idea es poder determinar el precio y que no sea volátil y que pueda cambiar en función de las situaciones de mercado, sino justamente en 70 días, poder renegociar los términos del contrato y fijar su valor al peso acorde a las condiciones del mercado. No se descartan entonces renegociaciones de contratos principalmente en dólares. Usted habló del deslomado Adorni y leyendo los considerandos de este decreto es para optimizar el funcionamiento del Estado, disminuir el gasto público, maximizar los recursos, exigir un mayor esfuerzo a los sectores jerárquicos y de conducción del Estado. ¿Hay como una incoherencia o carriles separados entre lo que hace la provincia y lo que hace Nación? ¿Dónde está puesto el esfuerzo hoy? Sin duda que vemos una incoherencia en cómo viene manejándose el gobierno nacional, que pasa la motosierra, que más parece, como le decía, un hacha sin dirección. Vemos que Nación ajusta a los más vulnerables cuando habían dicho que venían a recortar los gastos de la casa. En definitiva, quien está tomando la determinación de recortar los gastos administrativos del gobierno es el gobierno provincial, y sigue apoyando, por ejemplo, subsidiando el transporte, que Nación no lo viene haciendo, pese a que hay un impuesto que está establecido que deba ir a subsidiar el transporte. Eso lo afrontó la provincia, le recortaron recortaron el fondo de incentivo docente, también lo viene afrontando la provincia. También hace poco conocíamos que no se les estaba pagando a las instituciones que trabajan con discapacidad, y el gobierno de la provincia empezó subsidiando los servicios esenciales como luz, agua, transporte, luz, agua, cloaca, y también haciendo un acompañamiento a estas instituciones para que puedan seguir funcionando. Hoy, gracias a la gestión del gobernador, que se comunicó con el secretario de Salud de la Nación, se comprometieron a abonar la totalidad de la deuda que tienen con estas instituciones. Y así, numerosos ejemplos. Este decreto lo que hace es pasar el bisturí por el gasto administrativo y recortar donde la gente está pidiendo que recortemos. En cambio, Nación viene recortando y seguimos viendo los privilegios que tienen quienes hoy gobiernan a nivel nacional, ¿no? Viajes al extranjero, viajes para los hijos, y así numerosos ejemplos. Doctora, gracias por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por la comunicación a ustedes. Era la vocera del gobierno de la provincia, Paula Benavides. Para cerrar un poquito, mientras hablamos con Paula Benavides, como no tenemos la información de los sueldos de los funcionarios públicos salteños, yo hice un cálculo basándome en lo que ella misma dijo que ganaba. Dijo que ganaba 2.700.000 como subsecretaria. Bolsillo, ¿no? De bolsillo. Bueno, ¿cuánto ganaba un subsecretario de Estado en enero de 2023? 483.000 pesos. Ahora, es decir, aumentó un 459%. Si nosotros trasladamos el 459% al resto de los funcionarios, siempre partiendo de esa base, nos lo dio una cifra redondeada, no nos dio una cifra precisa. Hoy un secretario de Estado tendría que estar ganando 3 millones de pesos, un ministro prácticamente 5 millones de pesos, y el gobernador 6.230.000 pesos. Digo, para que tengan una idea más o menos de en qué lugar han quedado congelados los sueldos de los funcionarios del gobierno de la provincia.